Continuamos con Conoce tus derechos. Amigos, continuamos con el resumen de los programas que han tenido más preguntas por parte de ustedes, recordándoles seguir las medidas que nos han recomendado, como lavarnos las manos, usar el alcohol gel y lo más importante, no salir de nuestras casas si no es estrictamente necesario. Ahora vamos a ver un resumen cuando nos visitó el licenciado Roberto Marenco con el tema solución de conflictos. Los sistemas autocompositivos son todos aquellos métodos encaminados a resolver los conflictos de una manera civilizada y pacífica, teniéndolos como alternativas al proceso judicial. Es decir, de que no necesitamos llegar hasta los juzgados, licenciado, cuando ocupamos ese tipo de sistemas. Sí, los sistemas autocompositivos pueden verse en dos momentos. En primer lugar, se pueden utilizar para precaver un juicio, quiere decir que para evitar llegar a un juicio, el hecho de utilizar abogados, acercarse a las sedes judiciales, podemos realizar pues los diferentes tipos como la transacción, la mediación, la conciliación, y con esto pues evitamos llegar a un proceso en caso de que se llegue a un acuerdo entre las partes involucradas en el conflicto. En otro momento tenemos que los sistemas autocompositivos también pueden utilizarse ya dentro del proceso. Esto es para terminarlo de una forma normal, en la cual siempre las partes son las que deciden sobre el fondo del conflicto y el juez, pues su participación es únicamente para homologar dichos acuerdos. Podríamos decir entonces de que también se podría dar ese tipo de sistema ya en el momento que se ha iniciado ya se ha puesto la demanda y ya se va a ir a una audiencia, ¿o no? Así es. El Código Procesal Civil y Mercantil establece que estos sistemas pueden utilizarse durante la sustanciación de todo el proceso, pero también pueden utilizarse durante la sustanciación de los recursos y en la ejecución forzosa también. ¿Ya? O sea, de que no hay un momento determinado en que se puedan usar estos sistemas, que preferiblemente, me imagino, puede ser al inicio para terminarlo pacíficamente. Sí, incluso han existido casos en los cuales el demandado no contesta la demanda o la contesta en sentido negativo, todavía tiene la oportunidad de establecer una transacción o una conciliación. Los procesos judiciales en su primera audiencia, dependiendo del tipo de proceso, si es civil y mercantil se llama audiencia preparatoria, si es en el proceso de familia se llama audiencia preliminar. Su primera fase es la fase conciliatoria, en donde las partes tienen esa oportunidad de establecer acuerdos o intentar la conciliación. El juez tiene la obligación de explicarles en qué consiste la conciliación, los beneficios que ésta conlleva en caso de establecer acuerdos. Sin embargo, no solamente en esa fase conciliatoria las partes pueden hacerlo, sino como bien lo dije, puede hacerlo durante todo el curso del proceso. Bueno, para que podamos entender y nuestra audiencia pueda entender los términos que estamos utilizando y cómo lo pueden hacer, me gustaría empezar primero que nos explicara el licenciado acerca del tema de la conciliación, a qué se refiere, quién interviene, si siempre es un juez o no. Sí. La conciliación es un método de solución alterna de conflictos en la cual los principales protagonistas son las partes involucradas en el conflicto. En el proceso judicial se ha incorporado la conciliación en la cual el juez interviene como un moderador para que las partes logren avenir en acuerdos y posteriormente de establecerse acuerdos, el juez, si considera que estos acuerdos son justos, son legales, son conforme a derecho, el juez deberá homologar esos acuerdos. Esa homologación es la calidad jurídica que le da a esos acuerdos y que le da esa fuerza ejecutiva para que este documento pueda tener o servir, mejor dicho, como un título de ejecución forzosa. Entonces ya lo que se resuelve ahí tiene que ser obligatoriamente cumplido. Si las partes decidieron conciliar y no continuar, no pueden venir después, por ejemplo, y poner otra demanda acerca del mismo tema. Así es. Una vez homologado por el juez los acuerdos,
estos acuerdos tienen la misma fuerza que la sentencia definitiva. Quiere decir que puede ejecutarse. Un proceso posterior no tendría lugar porque existen principios procesales, como el de cosa juzgada. Por lo tanto, en la Constitución de la República establece que no puede juzgarse por la misma cosa dos veces. Bueno, ya quedamos claros en el tema de la conciliación. ¿Hay algún lugar especial donde se tenga que llegar o siempre es en los juzgados ante el juez? Sí, bueno, la conciliación no es el único método, ¿verdad?, para solucionar de manera civilizada y pacífica. Existen centros de mediación en la Procuraduría General de la República. Existen universidades en las cuales tienen centros de mediación para ayudar a la población a solventar de manera pacífica sus conflictos. Algunas alcaldías también tienen sus centros de mediación. Asimismo, hablando de conciliación, el juez de paz tiene la competencia para conocer en juicios conciliatorios. Son unas diligencias de las cuales las partes pueden llegar personalmente sin la necesidad de comparecer con un abogado, y el juez tiene la obligación de tomarles la solicitud, convocar a la parte que quiere que se convoque y establecer una audiencia conciliatoria. En caso de que establezcan acuerdos, el juez deberá homologar estos acuerdos y los considera justos y conforme a derecho, y estos acuerdos equivalen siempre a la sentencia definitiva. Sí, estaba recordando que yo una vez tuve un percance, me chocaron el carro, llegamos a la audiencia y antes de entrar a la audiencia nos dijeron que si queríamos hablar, conciliar, y pues conciliamos con la persona que me había golpeado, me entregó un cheque en el momento, ¿verdad? Y hasta ahí llegó el tema. Entonces en ese momento estábamos ante un sistema autocompositivo que en este caso sería la conciliación. Así es. Una de las ventajas que tienen estos sistemas autocompositivos es que las partes involucradas en el conflicto conocen su verdadera realidad, que muchas veces no es posible demostrársela al juez. El juez resuelve conforme a los hechos, conforme a la prueba que se le presente y conforme al derecho. Por lo tanto, muchas veces puede resolverse algo no muy favorable para las partes. Sin embargo, como repito, el juez tiene delimitada su función basado en la ley. Entonces, en la conciliación, licenciado, para recapitular, es una alternativa pacífica para terminar el conflicto. Siempre hay un juez, pero ese ya no está solamente para ver pruebas ni nada, sino que para escuchar a la conciliación o al arreglo que lleguen, y si este es legal, justo, entonces él acepta. Podría decir también que no. Sí. El juez interviene para homologar acuerdos, ya sea en la etapa de la conciliación, para homologar los acuerdos. Si existen otros métodos como la transacción, como la mediación, el juez siempre los va a homologar. Sin embargo, no lo hacen ante el juez, sino que lo hacen de manera externa. Cuando ya está iniciado el proceso y se pretende terminar de forma anormal o de forma anticipada, el juez sí tiene que homologar esos acuerdos. Pero si existen otros métodos como la mediación, como la transacción, que se hacen fuera de la sede judicial, como lo mencioné anteriormente en la Procuraduría, en ese caso el juez, si ya inició el proceso, el juez deberá homologarlo. Pero si es para precaver el juicio, la certificación que se hace el director del centro de mediación o el jefe del centro de mediación de la Procuraduría, esa certificación le da esa calidad jurídica que ya, según el artículo 457 del Código Procesal Civil y Mercantil, ya lo reconoce como un título ejecutivo para iniciar el juicio ejecutivo. Licenciado, tenemos que ir a un corte comercial. Ya regresa. Conoce tus derechos. Conoce tus derechos.